Bienvenidos hermanos al encuentro con la palabra. Inspirados en la oración breve, el ciego Bartimeo: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y con ustedes el Padre Marcos Linares. En este Evangelio del capítulo 7 de San Mateo, versículos 21, 24 al 27, en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica se parece a un hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos y dieron contra aquella casa, pero no se cayó porque estaba construida sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica se parece a un hombre imprudente que edificó su casa sobre arena. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos, dieron contra aquella casa y la arrasaron completamente. Hermanos, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos oído en este Evangelio del capítulo 7 de San Mateo, versículos 21, 24 al 27, que Jesús es muy claro y preciso con respecto a la entrada en el reino de Dios. ¿Cómo va a ser la entrada en el reino de Dios? Para los que se hacen esta pregunta, para los que viven preocupados en este mundo o ya desde este mundo para ganarse la entrada en el reino de Dios. Porque a lo mejor todavía estamos aquí existiendo muchos en este mundo que eso no nos preocupa. Nos preocupan las cosas de este mundo y sin embargo se quedan aquí y de nada nos van a servir para donde vamos y que será por siempre. La vida en este mundo es como un amanecer y un anochecer, pasa muy rápido. La vida en este mundo tarda lo que tarda en caer una hoja cuando se desprende de un árbol en el suelo. Sin embargo, eso es lo que nos entretiene, eso es lo que nos mantiene allí tensos y preocupados, que ocupa toda nuestra atención, que llama toda nuestra atención. Estamos en el tiempo de Adviento, un tiempo de preparación, un tiempo de estar alerta, de despertar y darnos cuenta que desde ya estamos llamados a pensar en el reino de Dios. Y por eso dice Jesús hoy en este Evangelio que no todo el que me diga Señor, Señor va a entrar allá. Eso significa que no se trata solamente de pronunciar oraciones que salen de nuestra boca, sino que también se deben acompañar estas oraciones con nuestra conducta de vida, con nuestra manera de comportarnos, con ese deseo que debemos sentir todos los días de querer hacer lo que a Dios le agrada. Eso significa querer cumplir su voluntad. Y Jesús nos pone un ejemplo de cómo se hace eso. Para algunos teólogos, con este ejemplo que pone Jesús, pues queda comprobado que sabía de construcción también. No que había aprendido solamente de madera, sino también de construcción, que conocía
lo que se hacía en el día a día de esa cultura. Pone el ejemplo de la construcción sobre roca y sobre arena. Y dice, en primer lugar, que todo aquel que escucha la palabra que está en la Biblia, que estamos todos llamados a abrir la Biblia y leerla, que no es solamente para un grupo de hijos de Dios, sino para todos, incluso para nosotros también, fundamentalmente los católicos, de los que nos llamamos cristianos. Dice que todo aquel que escucha la palabra y la pone en práctica, ese es un hombre prudente y ese va a entrar en el reino de Dios. Muy distinto a aquel que anda por allí, por el mundo, leyendo noticias, que son muy buenas también, entre comillas, obras literarias, que es magnífico también, pero que no son solamente, diríamos, alimento para nuestro espíritu, sino para el pensar en este mundo. Hay algunos autores que nos ayudan a pensar en el otro, por supuesto. Pero así como leemos obras literarias, leemos noticias y leemos tantas cosas, incluso algunos muy fanáticos de la farándula, pues también estamos llamados a abrir la Biblia y leerla. Y no solamente leerla para que no nos quedemos en el Señor, Señor, sino en obedecer esa palabra y cumplirla. Hay que abrir la Biblia, hay que leerla y ponerla en práctica, porque ese que hace eso se parece a aquel que construye sobre roca, hace una construcción, pero se fija en las bases, que tenga buenas bases, para que perdure en el tiempo y sobre todo para que no sea inestable ante cualquier movimiento de la tierra. Y también dice de aquel que no escucha la palabra de Dios, que no le hace caso, que no tiene tiempo para leer la Biblia, que no la entiende, que no la comprende, y que tenemos tantas excusas que no vemos leer esa letra tan pequeñita. Pues entonces hay que buscar una Biblia de letra grande, pues hay que ver que sí se comprende por lo menos el Nuevo Testamento, cómo fue la vida de Jesús, qué nos dicen las cartas apostólicas, las cartas de San Pablo. Hay mucho que leer allí en la Sagrada Escritura y fácil de entender. Y entonces el que no la lee se parece a aquel que hace una construcción muy bonita, pero no tiene buena base. Incluso dice Jesús que construye sobre arena. Viene la lluvia, viene el viento, viene algún movimiento telúrico y destruye esa construcción, que significa la relación. Y Jesús hace referencia en esa construcción a la relación que podamos nosotros tener y crear, fundamentar y mantener siempre con Dios. Una relación de espiritualidad profunda y de silencio desde mi mente y mi corazón con Él, y una espiritualidad que se muestra en la acción, en las obras de bien y de caridad que yo hago para con los demás. Esa es la manera de estar despiertos, esa es la manera de estar alerta y prepararnos pues para el encuentro del Señor, para el encuentro de aquel que es bendito y que viene en el nombre de nuestro Dios, ese Jesús niño y que está por nacer, y que todos con alegría debemos esperar y también confiar en Él. Amén. Hermanos, Dios los bendiga. Hermanos, y los invito a hacer clic donde dice suscribirse al canal de YouTube para que les lleguen las notificaciones cada vez que leamos y meditemos la palabra.